mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de nuestro programa Internacionalismo Proletario organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, del colectivo digital de Ottawa, Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Antes de presentar a los compañeros, queremos enviar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y con el pueblo guatemalteco. En esta ocasión me acompaña el compañero Félix Ranchero y el compañero Julio Relajeño. Le pido a Félix que por favor se presente. Gracias, Mari Carmen. Soy Félix Ranchero, desde el equipo digital del Frente Intercontinental del FMLN, Toronto, Ontario, Canadá. Un saludo a todos y gracias a Mari Carmen, a Julio y a nuestro compañero invitado que ya lo va a presentar Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Adelante, Julio. Julio, el micrófono. Julio, el micrófono. Perdón, mi nombre es Julio César Alejeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá. Adelante, Mari Carmen. Gracias. En nuestro conversatorio de esta noche nos acompaña el compañero Alonso Acosta, miembro fundador del Frente Intercontinental del FMLN. Tema de esta noche, Octubre Heroico. Le pido al compañero Alonso que se presente, por favor. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias. Bueno, un gran placer estar acá con ustedes, camarada Félix, camarada Julio. Es un verdadero honor estar acá en este programa al quien yo le tengo muchísimo aprecio porque representa una de las ideas que más quizás hacen mella, por decirlo así, en el pensamiento revolucionario, que es el internacionalismo. Y precisamente ahora que estamos en el contexto de conmemorar un aniversario más de la caída en combate del guerrillero heroico, o sea, quizás uno de los más grandes internacionalistas que conocemos en la izquierda. Así es que para mí es un verdadero honor estar acá con ustedes, compartiendo en este programa. Y bueno, justamente con ustedes, el colectivo de Canadá, pues, o sea, que ustedes han sido una bandera
de la cual yo me siento verdaderamente orgulloso de haber sido, bueno, haber estado trabajando juntos durante 3 años con ustedes. Y bueno, no significa que yo he dejado de trabajar, pero o sea, he dejado la responsabilidad de coordinador, por supuesto, porque tengo otras tareas y tampoco era la idea que yo me eternizara en esa posición, porque hay compañeros que lo están haciendo muy bien, el compañero Félix lo está haciendo excelente. Así que, camaradas, yo quiero enviar también un saludo a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN y agradecerles la oportunidad que tuve de poder estar trabajando de lleno durante 3 años, que fueron lo que yo me comprometí desde un principio. Bueno, yo me comprometí con menos, pero di un poco más precisamente porque era necesario. Pero ya consideraba de que este era el momento para hacer el cambio y se ha hecho y se está llevando muy bien. Quiero también sumarme, Mari Carmen, a tu solidaridad con el pueblo de Palestina, el pueblo de Guatemala y a todos los pueblos que están siendo avasallados por el imperio, por esas fuerzas oscuras que, bueno, merodean en el planeta, amenazando a la humanidad. Yo quiero de verdad decir de que duele mucho Palestina, duele esa represión que no es nueva. O sea, sabemos de que se le ocurrió a las Naciones Unidas darle ese territorio al pueblo judío, que tampoco era, digamos, era necesario crear un espacio para ellos, pero tampoco era para que se apoderaran y avasallaran a un pueblo que ha vivido ahí por siglos. Así es que mi solidaridad con el pueblo de Palestina. Espero de que ese conflicto tenga más temprano que tarde una solución pacífica, digamos, un acuerdo, pues, o sea, de que la comunidad internacional también se involucre más de lleno y no permita de que estos perros de la guerra asesinen a mansalva a un pueblo entero, niños, mujeres, ancianos. Así que mi solidaridad igualmente con el pueblo de Guatemala, que está pasando por un momento también difícil, porque eso puede también conducir a un baño de sangre si no se sabe manejar. Así que, bueno, pero eso también es parte de las luchas de nuestros pueblos. Bueno, pero no me voy a entretener más. Yo quiero enviar también un saludo, camarada Mari Carmen, y disculpa, quiero enviar un fraternal y revolucionario saludo a todas las comunidades en El Salvador organizadas que están dando una gran batalla. Y quiero también especialmente enviarle un saludo a la camarada Lenina Tejada, que hizo un excelente trabajo durante el tiempo que estuve coordinando este esfuerzo, y estoy seguro que lo está haciendo. Bueno, estoy un poco desconectado de lo que está haciendo ahora, pero creo que debe estar haciendo un buen trabajo porque es una compañera que tiene un gran potencial, una gran capacidad política, una gran fuerza de voluntad, que es lo que necesitan nuestros pueblos. Necesitan personas comprometidas. Yo digo de que el enemigo no teme tanto a un pueblo conducido por ovejas, sino que le teme a un pueblo conducido por leoninas o leones. Entonces, o sea, un ejército de ovejas conducidas por leones es peligrosísimo para el sistema de dominación. O sea, ellos prefieren tener un ejército de leones conducido por ovejas. Así que, y eso considero yo de que la compañera Lenina está haciendo ese papel de conducir una leonina, conduciendo un pueblo entero. Así que mis felicitaciones y mis saludos a todo ese pueblo y les deseo el mayor de los éxitos, porque sé que vienen batallas fuertes, vienen coyunturas tensas, no ahora de cara a las elecciones, por supuesto, y también después, o sea, vendrán, porque este sistema, gobierno representa intereses oscuros, representa los intereses que nosotros hemos estado combatiendo siempre, y si el pueblo no toma conciencia de clase oprimida, que es la que, digamos, el pueblo organizado tiene que organizarse bajo esa bandera de clase proletaria, clase oprimida, clase trabajadora, identificar al enemigo de clase, no solamente el enemigo inmediato, para poder emanciparse, para poder construir un verdadero poder popular, que ese ha sido el sueño de nuestras luchas y ha sido por lo que han muerto tantos camaradas, tantos compañeros, hermanos, y lamentablemente ese pensamiento que estaba tan consolidado allá a principios de la década de los 70,
y que fue el motor que impulsó toda esa organización popular, que condujo a esa masiva organización que ya en el 22 de enero de 1980 se vio reflejada en aquella gran manifestación de la unidad, la gran marcha de la unidad, donde 118 organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Revolucionaria de Masa participaron. Ese fue el producto de toda una década de organización popular, y ahora estamos viendo también los gérmenes de esa emancipación, o sea, porque, como decía, bueno, hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Lo mismo, este sistema no puede durar para siempre, hay que superarlo, y eso se supera a través de la conciencia y de la acción. No me voy a extender más, porque sé que el tema que tenemos es profundo, es grande, pero quería hacer ese saludo, esa introducción, porque realmente me siento también emocionado de estar acá en este espacio, que ha sido un espacio muy querido, muy abrazado por, bueno, bienvenido, incluso ha sido muy bienvenido por toda esta militancia que estaba esperando un instrumento donde poder dar sus batallas, donde poder participar. Gracias, Alonso. Y le vamos a dejar la palabra a Julio para que empiece a bombardear preguntas. Bienvenido, Julio. Yo me preguntaba, ahora íbamos a tener como invitado a Alonso, y Alonso no es invitado, es parte de la familia del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Y como siempre, ¿verdad, Alonso? Rompiendo el cerco mediático, pero creo que es importante conocer a nuestra gente que se preocupa por una nueva forma de hacer política. Y prácticamente de ahí va mi primera pregunta. Para comenzar este pequeño conversatorio, me gustaría saber quién es Alonso Acosta y cómo se integró a la causa por un El Salvador libre y con justicia social. Adelante, Alonso. Muchas gracias, Julio. Bueno, tú siempre con esas preguntas tan inquisidoras. Bueno, no, mira, yo creo que mis luchas tampoco difieren de las de ustedes. O sea, ustedes son personas también que tienen una larga trayectoria, y ese quizás fue uno de mis sueños, o sea, que yo quería ver reflejado en lo que fue este espacio del Frente Intercontinental del FMLN, que toda nuestra militancia se viera reconocida en ella. O sea, para dar a conocer también, porque cada uno de nosotros ha dejado una impronta en las luchas populares, o sea, casi todos los que estamos acá en el exterior, que logramos de una u otra manera sobrevivir al conflicto armado, también tenemos raíces bastante profundas, en el sentido de que comenzamos las luchas allá cuando teníamos por más o menos 12, 13 años, o sea, que todavía no teníamos conciencia de la dimensión que eso significaba, pero que poco a poco fuimos entrando de una u otra manera, y que eso nos fue forjando como lo que somos. Yo no me considero una persona diferente de los demás, por supuesto que no. Yo tengo una extracción campesina. Yo nací en el campo, nací allá en las faldas del Cerro de Guazapa, y ahí me vi involucrado en las luchas populares. O sea, cuando eran los momentos de efervescencia, allá en la década de los 70, por eso yo decía de que el pensamiento de izquierda, el pensamiento marxista-leninista, porque hay que decirlo, eso fue lo que dio como digamos, el golpe de timón de las luchas. O sea, reconocer que las luchas marxistas, que digamos, la ideología marxista-leninista requiere de un accionar más contundente, porque, digamos, reconociéndose como clase proletaria, reconociendo de que un proceso revolucionario requiere de una acción también contundente contra la clase dominante, hay que tomar todas las acciones necesarias. Y eso fue el golpe de timón que se dio en los 70, y lo que condujo a una organización masiva. Entonces, por eso digo, yo no me considero diferente a los demás, pero sí me vi involucrado en estas olas de organización, de lo que significó todo lo que organizó FECAS UTC, que después se convirtió en el Bloque Popular Revolucionario, y que después, bueno, se convirtieron en las 5 organizaciones que ya conocemos, que fueron las que conformaron
al FMLN. Y yo quiero aprovechar, Julio, también este momento para enviar mis felicitaciones a toda la militancia del FMLN, precisamente a toda, pero principalmente a todos aquellos que fueron parte de ese FMLN político-militar, porque hay que decirlo, el FMLN no nació como un partido político, nació como una fuerza beligerante político-militar decidido a derrocar la dictadura militar que había en el país. Y también no solamente con el objetivo de derrocar a la dictadura, sino que se planteaba un gobierno democrático revolucionario. O sea, su brújula era una revolución socialista. Lo que pasa es que, por eso lo decía al principio, la solidez o la consolidación del pensamiento marxista-leninista fue truncado en la década de los 70, porque llegamos prácticamente diezmados cuando se conformó el FMLN el 10 de octubre de 1980. Si bien es cierto que ya estaban organizaciones bastante, o sea, cuajadas, digamos, formadas, ya con una estructura político-militar, pero la fuerza política ya estaba diezmada. O sea, porque yo quiero, incluso, y discúlpame que me prolongue un poco en esto, pero yo quisiera dedicar este programa primeramente como un agradecimiento a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, porque lo llevo muy profundamente en mi corazón, porque para mí ha sido un sueño hecho realidad, haber construido este esfuerzo, pero también a toda esa militancia y a esos precursores del pensamiento marxista-leninista. Quiero dedicar, para nosotros acá en Suecia ya es el 12 de octubre, y el 12 de octubre es una fecha muy emblemática. O sea, primero porque representa la resistencia indígena. ¿Estás dormido? O sea, ¿Te quedaste? no sé si se me escucha. Bueno, decía de que representa la resistencia indígena, y luego también para nosotros en El Salvador también representa la caída en combate de 3 héroes que quizás poco se reflexiona sobre ellos, pero fueron precursores del pensamiento marxista-leninista. A Eva Chiquitoño, la compañera Clarita Elizabeth Ramírez, Ramírez Acosta. O sea, y yo creo que algún parentesco había porque era de Ciudad Delgado y era del Comando Central de la FPL ya en 1976. Y fueron compañeros que cayeron combatiendo en Santa Tecla, ustedes recordarán. O sea, entonces ellos fueron precursores del pensamiento marxista-leninista, porque a veces solamente se habla de la efeméride, de la caída en combate que ellos defendieron hasta la última gota de sangre, todo aquel acervo que había ya construido bueno, ella entró en el 71, pero digamos, las FPL se fundaron el 1 de abril de 70, y a partir de ahí se fue acumulando todo digamos, toda una estructura, bueno, mucho material que era muy compartimentado, por supuesto, y ellos defendieron eso, destruyeron todo el material que podría comprometer a la organización, defendieron, o sea, porque era un grupo grande que estaba reunido ahí en Santa Tecla y que fueron, digamos, delatados y fueron emboscados. Y ellos, los 3, asumieron esa responsabilidad de defender la retirada de los demás, y ellos se inmolaron. O sea, y antes de inmolarse, ellos destruyeron todo el material que podía comprometer a la organización, destruyeron todos los recursos económicos que tenían también, y después pintaron con su sangre hasta la victoria siempre. Así es que yo quería dedicar, bueno, eso, pues, o sea, dedicar este programa, que creo que será el último en digamos, en el Frente Intercontinental del FMLN, porque yo sé que el Frente Intercontinental del FMLN está tomando un nuevo formato también, que era necesario, es necesario hacerlo. Quiero, digamos, como dejar una especie de agradecimiento a todos los colectivos, a todos los que han colaborado, a toda la audiencia de los programas que han participado en este esfuerzo, bueno, la audiencia
el internacionalismo proletario, la audiencia que tuve también cuando tenía el programa de la utopía revolucionaria, que sigue siendo todavía, a pesar de que es una utopía, porque una utopía es algo que no está creado, pero es un sueño que se puede hacer realidad si tan solo le ponemos tiempo y planificación. Porque esa es la diferencia entre hacer y no hacer. O sea, uno puede tener sueños, pero si a los sueños no les pone tiempo y planificación, no se hacen realidad. Entonces, eso fue lo que pasó con el Frente Intercontinental del FMLN. Nosotros le pusimos proyección, tiempos y esfuerzo. Así que eso como agradecimiento y un homenaje a esos revolucionarios, al comandante Ernesto Che Guevara, a Clarita Elizabeth Ramírez Acosta, y a todos los que cayeron durante las gestas emancipadoras y por supuesto a esa gran resistencia indígena que este día 12 de octubre pues se representa como uno de los símbolos de resistencia de nuestro pueblo. Así que para ir concluyendo esta pregunta a Julio, decir eso pues de que no, yo no me considero diferente a todos los demás, yo me considero parte integrante de toda esa emancipación. Y bueno, decirte eso, pues que mis raíces están allá en las faldas del cerro de WhatsApp, allá quedó mi ombligo, y ya tengo todos, quizás los mayores recuerdos que se pueden tener, porque allí me incorporé a la lucha armada, ahí tengo gran parte de mi familia enterrada, que fueron masacrados, muchos cayeron en combate, y por supuesto de que ese legado no lo vamos a traicionar, independientemente de la trinchera que estemos, en la trinchera que estemos dando la batalla, ahí estará siempre presente el legado de esos revolucionarios y que seguirán siendo banderas, seguirán siendo un patrimonio, seguirán siendo la brújula de las luchas populares. Alonso, en primer lugar, queremos hacer bien explícito, ya que tú lo has dicho, 3 años conduciendo esta barca en esos mares turbulentos muchas veces y otras veces pacíficos, como el océano Pacífico nuestro. Tenemos que agradecer porque cuántos aportes has hecho a este proceso. Pues precisamente allí va mi siguiente pregunta. Me gustaría saber cómo surgió la idea de crear un frente intercontinental comunicacional y además que sirviera como herramienta de lucha del FMLN. Qué pregunta, ¿verdad? Pero necesariamente tengo que hacértela. Sí. No, mira, bueno, esto también es un sueño muy largo, digamos, yo tenía muchas ideas, incluso, espero no decir una imprudencia, pero yo estuve durante 3 años también, o sea, esto yo digamos, uno de los planes que tengo, porque por eso precisamente fue la decisión de que se hiciera el cambio ahora, porque primeramente estamos en un proceso coyuntural que requiere mucho esfuerzo y yo tengo también unas proyecciones que han estado congeladas por mucho tiempo que quería retomarlas. Y esto de como los ciclos y digo yo que a mí me viene siguiendo de muchísimo tiempo haciendo un poco historia, casi que los ciclos de 10 años y 3 años. O sea, ciclos de 10 años y 3 años. Entonces, lo he venido como meditando. Y entonces, yo estuve durante 3 años también acá, desde 2016 al 2019, coordinando los comités de base acá en Suecia. Y en esa responsabilidad que tenía, también se me delegó representar al FMLN acá en Europa en lo que eran los esfuerzos, porque el FMLN como partido político siempre ha tenido difícil económicamente, no siempre puede participar en todos los eventos, todos los foros, y a mí se me delegó de la Secretaría de Relaciones Internacionales que representara al FMLN en los eventos acá en Europa, en los que el FMLN tenía que participar como parte del Foro de Sao Paulo, y en una cooperación, digamos, un esfuerzo que se venía también haciendo desde hace mucho tiempo, pero comenzó por ahí como en el 2016, 2017,
lo que se le llamó visiones compartidas de la izquierda. Entonces, donde el Partido de la Izquierda Europea, valga la redundancia, que en Europa, que aglutina 40 partidos políticos de izquierda en toda Europa, se encuentra una vez al año con el Foro de Sao Paulo, acá en Europa. Entonces, tuve la oportunidad de participar en varios eventos. Y esto de las comunicaciones ha sido una cuestión que ha sido constante, una necesidad constante de la izquierda de poder tener un espacio donde poder expresar sus ideas, donde poder visibilizar sus luchas, y todos la hacen de manera dispersa. Entonces yo hice este planteamiento en Grecia al Partido de la Izquierda Europea, donde se creara un polo de comunicaciones. Yo planteaba eso, una idea de crear un polo de comunicaciones que fuera potenciado desde el Foro de Sao Paulo y el Partido de la Izquierda Europea, donde tuviéramos una plataforma común, donde todos los países y todos los partidos, todos los movimientos pudieran tener un espacio donde encontrarse, que yo les decía que le podíamos llamar planeta verde, por ejemplo. Donde todos nos encontráramos para ir impulsando las ideas de izquierda y también un pensamiento ecológico, un pensamiento ambientalista. Bueno, como dijéramos, tener un espacio común. Pero me decían los compañeros del Partido de la Izquierda Europea, en ese encuentro que teníamos en Grecia, de que eso significaba un gran esfuerzo. O sea, económico, esfuerzo humano, capacidad técnica, bueno, y cómo se iba a coordinar. Entonces yo les decía, pero eso, o sea, ya todo el mundo está haciendo esfuerzos comunicacionales. Todos los partidos políticos, todos los países, todos tienen esfuerzos comunicacionales. Lo que pasa es que están dispersos. Necesitamos tener una plataforma que nos una, una plataforma común. Pero no fue posible. No fue posible porque no había... quizás no se entendió muy bien la idea. Y en ese contexto, en el 2019, bueno, yo veía de que el esfuerzo, y eso fue también una de las razones por las que ahora yo también tomé esta decisión, porque yo sentía de que el esfuerzo que estaba haciendo no se correspondía con el resultado que estábamos obteniendo. O sea, digamos, por ejemplo, en los comités de base acá en Suecia, cuando yo asumí, habían como cerca de 12 comités de base, según las cifras, pues los números. Pero en la práctica yo veía de que eran casi como solo de nombre. Entonces, cuando yo traté de darle un rumbo parecido al que tiene el Frente Intercontinental del FMLN, con un proceso claro, una ruta clara, porque lo que yo hice en este esfuerzo fue ponerle estructura. O sea, ponerle una estructura que está basada en lo que son como dijéramos, ciencias de planificación, porque yo he tenido la suerte de poder tener algunas capacitaciones que van en esa dirección. Entonces lo que hice fue trasladar un poco parte de mi experiencia y conocimientos a lo que eran nuestras luchas. Entonces ponerle un documento rector al Frente Intercontinental del FMLN le daba rumbo, le daba dirección, le daba visión, le daba claridad de misión. Entonces, pero como veía que ese esfuerzo no se correspondía al resultado, entonces yo decidí de que iba bueno, tenía un sueño que venía abrazando desde hacía muchísimo tiempo y era de publicar unos libros. Entonces vi la posibilidad, yo ya había publicado, bueno, ya había hecho el primer libro que se llama El despertar de un volcán humano, que si no lo han podido ver, les invito a que lo busquen en las redes sociales. Está publicado en Facebook, completo, de manera gratuita, porque es un patrimonio de nuestra sociedad. O sea, yo no lo escribí con intenciones de publicarlo, pero mucho menos con intenciones de hacer, de lucrarme de eso, porque eso es la memoria histórica de nuestro pueblo. Entonces está publicado de manera gratuita, que recoge parte de lo que fueron las historias o las efemérides de la época en que yo me desarrollaba en Guazapa. Pero cuando yo veía esto, que no avanzaba como yo quería, entonces yo dije, bueno, quizás yo puedo dar un mejor aporte en otras esferas, y quería retomar la escritura de estos libros. Pero
venía acercándose la coyuntura electoral para las elecciones del 2021. Y como yo también, cuando estaba coordinando los comités de base y estaba representando al partido acá en Europa, también se me delegó la responsabilidad de coordinar la observación internacional para El Salvador. Entonces, y yo empecé a coordinar ese esfuerzo y desde el 2014, que fui la primera vez a El Salvador, fui coordinando la observación internacional. Y en todas las elecciones lo hice. Entonces, pero ya cuando en 2019 yo dejé las responsabilidades, porque quería darme esa oportunidad de poder continuar escribiendo los libros, se presentó que venía la campaña del 2021. Entonces, y a finales ya, como en agosto del 2020, me invitaron a una reunión donde se iba a hablar de la necesidad de desarrollar las comunicaciones, de comunicaciones digitales. Entonces, y nos dieron toda una capacitación sobre eso. Bueno, yo conecté la idea que había presentado al Partido de la Izquierda Europea y el Foro de Sao Paulo, que no dio resultado, lo conecté con esta posibilidad y se me vino a la mente aquella orientación que nos dio Lenin de crear el ISCRA, que era el instrumento de comunicación del partido para viabilizar las comunicaciones internas, pero también para dar a conocer nuestro pensamiento político. Entonces yo le dije, bueno, construyámoslo, hagámoslo. Y me dieron la oportunidad entonces de coordinar el esfuerzo acá en Europa, porque comenzó, digamos, ya había un esfuerzo que había querido hacer en Estados Unidos, no había funcionado, pero acá en Europa lo logramos consolidar, digamos. Y a partir de ahí, se me propuso si podía contribuir a coordinar el esfuerzo con los compañeros de Estados Unidos, y lo acepté. Entonces empezamos a hacer esfuerzos con ellos, y a partir de ahí, a mí se me ocurrió de que, bueno, si en la época de la guerra teníamos un frente en el exterior, ¿por qué no construir un frente de comunicaciones en el exterior? Con toda la militancia que ya está en el exterior haciendo una labor de comunicaciones, pero que no tenía un instrumento que lo unificara. Y así surgió la idea de invitar a los compañeros de Australia y luego a los de Canadá, y entonces ya se formó ese instrumento que, digamos, de alguna manera ha tenido también, ha tenido su importancia, o sea, porque en ese momento cuando surgió el Frente Intercontinental del FMLN, nuestro partido estaba pasando por una crisis comunicacional, y no solamente una crisis comunicacional, sino que una crisis política, porque había una dispersión que, bueno, nosotros mismos fuimos producto de eso, que a pesar de que el Frente Intercontinental se proyectó desde que surgió como un instrumento de lucha del partido, pero unificado en la visión de una sociedad socialista, construir una sociedad socialista, y la misión aglutinar a toda la militancia sin sesgos sectarios, porque eso era importante para nosotros. Es fundamental. Nosotros que vivimos el conflicto armado y sabemos lo nocivo que es el sectarismo, nosotros no queríamos que el Frente Intercontinental se contaminara de eso. Pero lamentablemente eso está como en el tuétano de cada uno de nosotros, y de una u otra manera se manifiesta. Hemos tenido, digamos, altos y bajos, pero sí logramos mantenernos unidos en torno a esa visión, y es gracias a que le dimos ese rumbo, o sea, ese marco conceptual del documento rector, con una visión netamente marxista-leninista. Por eso yo decía de que nosotros como conectamos, o sea, como que el Frente Intercontinental se convirtió en todo eso, de conectar todo aquello que estaba suelto y llevarlo otra vez a las raíces, para poder enrumbarnos rumbo a ese sueño que siempre hemos abrazado como pueblos, de una nueva sociedad. Una nueva sociedad entendiendo la sociedad que tenemos para poder construir la sociedad que queremos, porque si no entendemos lo que tenemos, mucho menos vamos a saber qué es lo que queremos. O sea, podemos tener muchos deseos, pero como decía el comandante Chávez, los deseos no empreñan. Así que hay que ponerles planificación. Y esa es la diferencia, o sea, entre los sueños y los planes. Nosotros sí hicimos un plan con objetivos claros de corto, mediano y largo plazo, y metas. Y hemos venido trabajando en eso. O sea, lo que pasa es que no todo el mundo quizás lo entendió, no todos lo han entendido,
Pero yo sí invitaría a los que siguen, digamos, dando el esfuerzo, porque yo ya no lo voy a poder hacer de la misma manera, sigo, digamos, colaborando de una u otra manera, pero ya no puedo estar inmerso como lo hacía antes, porque tengo muchos otros compromisos que, digamos, no me dan los tiempos. Pero sí me gustaría de que, digamos, esas banderas que fueron creadas hace 3 años no se desmonten simplemente por una coyuntura, porque la lucha del Frente Intercontinental es digamos, es parte de la misión histórica de nuestro pueblo. Bueno, no sé si Julio. No, la verdad que realmente 3 años han sido años realmente en que se ha visto prácticamente que un frente intercontinental que va en avanzada. Antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero pasarle la palabra a Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Julio. Antes de continuar, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que los siguen, nos comparten nuestra transmisión en cualquier parte del mundo. Me gustaría que en este momento el compañero Félix Ranchero nos leyera los mensajes. Por supuesto. Un saludo a todos ustedes que están conectados. Gracias por estar ahí observando, viendo, escuchando el análisis y el pensamiento del camarada Alonso Acosta. Es un compañero que ha dado mucho a este proceso y a la construcción de este instrumento político comunicacional como es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial. De una vez por todas, a todos ustedes que están conectados, muchas gracias por estar ahí. Voy a leer los mensajes que dicen acá. Méndez, saludos desde Canadá, gracias por estar ahí. Jair Guevara, saludos a Alonso, ver a un revolucionario de verdad. Atilio JP, muy buenas noches, hermanos camaradas del Frente Intercontinental y a toda la militancia del FMLN en El Salvador y en el exterior. Les escuchamos desde San Vicente en El Salvador. Juan Francisco Martínez Hernández, saludos camaradas Alonso, Mari Carmen, Félix, Julio. Frente Intercontinental, saludos camaradas todos, gracias por conectarse, comentar y compartir. Lenina Tejada dice un cálido y respetuoso abrazo de parte de la Coordinadora Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales en pro de los derechos humanos, el desarrollo y la paz de El Salvador, con amores, para el Frente Intercontinental del FMLN, al colectivo de Canadá, mi cariño y admiración. Muy especialmente un fraterno, cálido y respetuoso saludo al camarada Alonso Acosta, a quien identifico como maestro, guía y un mentor, a quien debo también mi capital humano. Adelante, la lucha continúa. Camaradas, la lucha continúa. Mario Cabrera dice, saludos revolucionarios desde Australia, al camarada Alonso y al Frente Intercontinental. La lucha continúa. Gracias Antonio Ordóñez por estar ahí conectados. Gracias a Modesto Merino. Gracias a todos ustedes que están ahí, bueno, poniéndose al día con lo que estamos transmitiendo esta noche, especialmente con el camarada fundador del Frente Intercontinental del FMLN, Alonso Acosta. Le dejo la palabra, camarada Mari Carmen. Gracias, Félix. Gracias por leer los comentarios. Siempre es bueno escuchar a los otros compañeros y compañeras que están alrededor del mundo mandándonos sus saludos. Le doy la palabra a Julio para que continúe con las preguntas. Gracias, Mari Carmen. Qué placer estarle preguntando a nuestro mentor, como dice Lenina. Realmente ha sido el mentor, no solamente Lenina, sino que para muchos, quienes por 3 años hemos estado pendientes de sus direcciones, hemos estado pendientes de sus guías, cómo debe de conducir un trabajo. Pues bien, aquí viene la persona que hace preguntas.
Precisamente este conversatorio tenía una temática, y la temática era Octubre Heroico. Nosotros como revolucionarios sabemos que en el mes de octubre se han gestado infinidad de acontecimientos. Y precisamente uno de esos acontecimientos ha sido el nacimiento del FMLN, su caminar. Entonces, aquí va la pregunta. Estimado Alonso, qué nos puede conversar acerca de este octubre heroico, sobre la génesis del FMLN y de sus 43 aniversarios de lucha permanente? Adelante, Alonso. Muchas gracias, Julio. Bueno, sí, justamente yo hacía un poco de referencia a eso. Yo creo que casi que hemos desarrollado el tema sin haber hecho la pregunta, pero sí, octubre heroico significa mucho. Y justamente eso para nosotros, la fundación del FMLN el 10 de octubre de 1980 significa un antes y un después en la calidad revolucionaria del pueblo salvadoreño. O sea, porque digamos, se aplicó una ley de la dialéctica de la cantidad a la cualidad. O sea, se dio un salto cualitativo cuando se formó el FMLN como instrumento político militar, ya decidido a dar la batalla también con el lenguaje que utilizaba la dictadura militar. O sea, porque como decía Roque Dalton, ya no se puede solamente poner la espalda a las balas, ahora hay que tirar también balas de aquí para allá. O sea, porque ese es el lenguaje que utiliza el enemigo. Yo sé que esto puede sonar un poco raro, porque para nosotros que abrazamos el sueño de la paz, por supuesto que no promovemos la guerra, digamos, no promovemos los conflictos armados, pero también es una ley natural de defenderse. O sea, digamos, la autodefensa es una ley natural. Nosotros como seres humanos nos hemos tenido que defender en todo, desde la génesis, digamos, del ser humano. Y no estoy hablando de un génesis bíblico, estoy hablando de una génesis evolutiva. Nosotros hemos tenido que sobrevivir a todas las inclemencias de la naturaleza, porque la naturaleza, si algo tiene, es la selección natural. O sea, eso lo explicaba muy bien Carlos Darwin en la teoría de la evolución, que eso es lo que ha sido, lo que ha empujado la evolución de las especies, o sea, la selección natural. Sobrevive el que tiene mayor capacidad digamos, superar las adversidades. Entonces, eso es lo que nos ha hecho como seres humanos estar donde estamos, pero todavía predomina, por supuesto, el instinto animal. O sea, porque eso con frecuencia a nosotros se nos olvida que nosotros como seres humanos tenemos 2,5 millones de años. O sea, porque con frecuencia uno quiere ver la historia desde donde uno tiene el ombligo, como le pasa al que está en la silla presidencial, que cree que la historia comenzó con su nacimiento. O sea, y hay que recordarle de que no, pues que la humanidad tiene 2,5 millones de existencia, y que ya como seres desarrollados de pensamiento tenemos 200,000 años, ya cuando el sapiens se impone como especie pensante y razonante. Entonces, yo pienso de que eso es importante. O sea, nosotros utilizamos la razón siempre que podemos, pero también se impone el instinto de sobrevivencia, y la autodefensa es parte de ello. O sea, un pueblo mancillado como estaba desde desde que se impuso la dictadura militar de Maximiliano Hernández Martínez, fue un pueblo reprimido, un pueblo que, bueno, fue reprimido desde la llegada de los españoles, y la resistencia indígena. O sea, eso es importante que nosotros no lo perdamos de vista. O sea, no quiere decir que los pueblos indígenas vivían en amor y paz, no, también tenían sus conflictos, porque eso es parte de la naturaleza humana, pero no tenían esta confrontación de intereses económicos como lo fue los intereses de la colonia española en Latinoamérica, y luego los intereses oligarcas, que fue la herencia de la colonia, y digamos con los intereses de los pueblos oprimidos. Entonces, el FMLN viene a consolidar esa lucha acumulada
que se convierte en un salto cualitativo de resistencia y ofensiva, porque se trata de eso, digamos, ya nosotros, ustedes recordarán que el 10 de enero de 1981 fue el primer, digamos, el bautizo de fuego que tuvo el FMLN, ya de manera coordinada, ya de manera decidida a enfrentar la dictadura militar, no con la intención de derrocarlo militarmente, sino que con la intención de ser una fuerza acompañante a la emancipación popular. Lamentablemente no se llevó a cabo la insurrección como se esperaba y eso obligó a las fuerzas populares revolucionarias a, digamos, a sostener una lucha armada durante 12 años, que no terminó como queríamos, porque, digamos, nadie de los que comenzamos aquella lucha queríamos un desenlace como el que fue, porque nosotros sí le apostábamos a una revolución socialista, a un gobierno democrático revolucionario, no a un gobierno de amplia participación, donde llegan muchos oportunistas, como lo decía muy bien el camarada Shafiq Handal, o sea, que lamentablemente cuando el FMLN se convirtió en partido político, abrió las puertas demasiado amplias para que entrara Chinchi Telepate, como decía, y después se perdió mucho de la esencia de lo que fue el FMLN que surgió en 1980. Sin embargo, tampoco es de desestimar que ese es el fundamento que sostiene viva la utopía revolucionaria, que es la que mantiene vivo el sueño de construir una sociedad socialista. Y poco a poco se van imponiendo también esos ideales. Yo quiero felicitar a toda nuestra militancia que abraza el ideal marxista-leninista porque es la base científica, política, económica, social y filosófica para poder construir la nueva sociedad. Ahora que dentro del FMLN hay todavía muchos sectores que todavía no entienden esas como esos paradigmas sociales, esos paradigmas sociológicos, y todavía nos mantenemos en una lucha de supervivencia, en una lucha de no ver, digamos, porque los árboles nos tapan el bosque, no vemos el bosque. Y yo creo que se trata de eso, que nosotros, los que tenemos la posibilidad de desarrollar un poco las ideas, como llevar un poco de aporte, porque a mí me recuerda mucho, por ejemplo, ustedes que son muy estudiosos, conocen la alegoría de la caverna que desarrolló Platón basado en los diálogos socráticos, donde las personas que entienden una idea, que obtienen un conocimiento y se ven un poco deslumbrados digamos, por la realidad, y tratan de convencer al resto que no tiene las ideas o no tiene el conocimiento, y son tratados de locos, incluso hasta tratan de matarlos, cuando en realidad lo que quieren es llevarles conocimiento para que salgan de la esclavitud, que salgan de la sombra. Yo creo que eso nos pasa un poco en El Salvador todavía, que cuando tratamos de llevar ideas que son un poco disonantes, digamos, para lo que es lo común, o sea, se tratan de se trata de restarle importancia, tratan de ignorarlas o incluso se tratan de eliminarlas. Entonces, y eso es lo que le pasa a cualquier movimiento revolucionario, o sea, y eso hay que tenerlo claro. Decía el general Sun Tzu, un gran estratega militar chino, que escribió la obra El arte de la guerra 600 años antes de Cristo, y decía, bueno, que la mejor manera de matar la culebra es cortarle la cabeza. Entonces, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. O sea, a cualquier movimiento revolucionario van a tratar de cortarle la cabeza. Y es por eso que nosotros tenemos que preparar, o sea, si hacemos la metáfora de la culebra, que el mismo Sun Tzu decía, o sea, si vemos una culebra, si nosotros nos asumimos como la ilustración de la culebra, hay que prepararnos de manera integral, o sea, cabeza, cuerpo y cola, o sea, que cuando ataquen la cabeza hay que atacar con la cola, que cuando ataquen la cola hay que atacar con la cabeza, y si atacan por el medio hay que atacar con cabeza y cola. De eso se trata, de que nosotros armemos un cuerpo que tenga la fuerza intelectual suficiente para mover un cuerpo vigoroso que debe ser el pueblo organizado. Por eso yo digo que nosotros somos
una integralidad, pensamiento y acción. El cuerpo representa a ese pueblo organizado y la cabeza representa ese pensamiento ilustrado. Así que eso, decirle que para mí significa el FMLN, que se fundó el 10 de octubre de 1980, un antes y un después en las luchas revolucionarias, y que es el acumulado histórico que tiene nuestro pueblo para seguir soñando con una nueva sociedad. Gracias. Hemos escuchado en voz de Acosta, pero no del cantante, ¿verdad? Sino de Alonso Acosta. Él ha escrito un libro que se titula El despertar de un volcán humano. Pues precisamente ahí va orientado a la siguiente pregunta. Antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué nos puedes adelantar de nuevos proyectos que vienen en camino? Como por ejemplo, el despertar de un volcán humano, escrito nada menos ni nada más que por Alonso Acosta. Adelante, Alonso. Muchas gracias, Julio. Bueno, mira, sí, realmente, como lo decía anteriormente, mi vida se va como forjando en ciclos, o sea, ciclos de 10 años, 3 años. Y yo he tenido congelado un proyecto desde hace 10 años, justamente en el otoño del 2013, dejé congelado un proyecto que ya estaba bastante adelantado, que era el segundo libro. Yo me propuse, ya desde hace mucho tiempo, escribir un poco las memorias, no para publicarlas, ni mucho menos lucrarme de ellas, pero dejarlas como una especie de memoria histórica para las familias. O sea, pensando en mis hijos, por supuesto, y en mis nietos. Pero, bueno, al final me vi obligado, porque las presiones, por decirlo así, de publicarlo. Tenía un buen amigo, bueno, tengo un buen amigo que era el director de un semanario acá en Suecia, el semanario Liberación, y que yo le comenté, bueno, en las ocasiones que nos encontrábamos, porque siempre él, muy curioso, como todo periodista, acucioso, o sea, hace muchas preguntas, y me sacó, pues, ese secreto que tenía, que había escrito esas páginas. Entonces, y él me insistió que se publicaran en su semanario, y lo publicó. O sea, semanalmente publicaba capítulos o parte de ellas. Luego se fue publicado también en Sudamérica Press. Pero cuando vino ya este esfuerzo que me metí de lleno en el 2013, a partir del 2013, en la lucha que fue apoyar al FMLN en esa batalla que tenía de cara a las elecciones de 2014, dejé congelado un segundo proyecto que tenía, o sea, que era este librito que escribí al principio, que se llama El despertar de un volcán humano, porque hace mucha alegoría al volcán de Guazapa, porque no muchos conocen que es un volcán, o sea, se conoce como el cerro. Entonces, pero eso fue como una primera etapa. Entonces yo tenía un proyecto de escribir una trilogía, que la segunda es lo que fue ya mi segunda incorporación, porque yo en el 82 tuve que salir del frente de Guazapa, porque ya había sufrido 2 lesiones, y necesitaba recuperarme. Entonces, el tiempo después de mi recuperación, cuando ya estaba rehabilitado, digamos, quise entrar de nuevo a WhatsApp, no pude, y me reincorporé a otro frente, que ya no fue con la organización con la que yo me inicié. O sea, yo me inicié en el PRTC, pero luego yo quería entrar al frente y la vía fue las FPL. O sea, yo me encontré con las FPL y tuve ahí un próximo periodo que es el que va a tratar el próximo libro. Entonces, todavía es un título que está un poco en juego, porque está... al principio yo había querido ponerle un nombre como... me parece que tenía como un título de la dignidad en rebeldía, pero como la mayor parte
del tiempo que fue mi vida, digamos, fueron también poco más de 3 años, que fue más que todo por el volcán de San Salvador y la cordillera del Bálsamo. Entonces a mí se me ocurrió un poco también ponerle como la resistencia hecha montaña, o sea, más o menos, porque tiene mucho que ver con resistencia, mucho que ver con la resistencia. Entonces es un libro que va a estar bastante cargado de una historia poco conocida, porque yo he buscado mucha información, he buscado mucho tiempo para ver si alguien ha escrito algo de lo que pasó en esos años, en esos frentes, y no encuentro nada. O sea, y yo tengo mi propia hipótesis, porque tiene que ver mucho con también algunas campañas de exterminio que hubieron. Entonces, creo yo de que va a dar un aporte poco conocido, así es que voy a dar lo mejor de mí para escribir lo más objetivamente posible, porque creo yo de que es algo que también le falta a nuestra historia, que se conozca. ¿Qué pasó en esos años con esos frentes que poco se conocen? Por eso yo hacía un poco referencia a la compañera Clarita Elizabeth Ramírez Acosta, que fue una de los bastiones ideológicos de la FPL, que fue fundadora de las guerrillas urbanas, que fue del Comando Central de la FPL y que llevó en honor a ella, en honor a su lucha, llevó su nombre el Frente Metropolitano Clara Elizabeth Ramírez. Y ese frente, Clara Elizabeth Ramírez, ha sido como vedado por la historia, precisamente porque tiene mucho conflicto interno en las luchas populares. Yo creo que es también sano hacer una autocrítica, o sea, porque nuestras luchas populares no han sido un camino de rosas, ha sido una lucha permanente de conflictos. Yo lo escribí en los que han leído El despertar de un volcán humano, podrán ver ahí también las consecuencias que tuvo el sectarismo, como allá en Guazapa nos mataron al comandante Sebastián Guevara, que era el comandante de Guazapa, que cayó en Tenango en una emboscada de otra organización. También hago referencia ahí a la caída del compañero Federico de Frus, el compañero de la Resistencia Nacional, que también cayó en una emboscada allá en Apopa, que también fue de otra organización. Entonces, todos esos fueron conflictos internos, que fue una forma también de purgar a, digamos, compañeros y compañeras que también hacían sombra para otros intereses. Y yo creo que eso es importante también, que nosotros de alguna manera lo describamos para no caer en romanticismos. O sea, porque las luchas populares son también fuertes y el que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Así que esa es una premisa, Julio, de lo que viene. Y luego un tercer libro que será ya todo lo que es la vida en el exilio, todo lo que es la experiencia de las luchas de la solidaridad, porque yo desde que vine a Suecia he estado inmerso también en la solidaridad. Fui también de la Dirección Nacional de la Amistad con Cuba. También estuve trabajando mucho con el Comité de Apoyo a Centroamérica, también milité en el Partido de Izquierda, bueno, soy todavía parte del Partido de Izquierda, de la Amistad con Cuba también. Tenía 25 años cuando vine a Suecia, me incorporé todavía a la Juventud de Izquierda, así es que hice mi vida política ahí. Así que de eso hablará el tercer libro, o sea, te lo dejo como premisa porque creo que ya no voy a ser invitado a este espacio más. Pero bueno. Así que agradecerles muchísimo, Julio, agradecerles muchísimo, Mari Carmen, Félix, todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, a toda esa militancia en El Salvador que están dando una gran batalla de cara al proceso electoral. Saludar a toda la audiencia que ha enviado sus saludos, a esas comunidades organizadas allá en El Salvador, bueno, y por supuesto especialmente a la camarada Lenina Tejada, que bueno, yo sé que está dando una gran batalla y que la va a seguir dando porque tiene la capacidad y la fuerza para hacerlo. Realmente, Alonso, me has emocionado, precisamente porque nos has dado la oportunidad, nos has dado a conocer tus proyectos,
que son proyectos prácticamente que el pueblo lo necesita. El pueblo necesita leer lo que personas como tú han escrito. Y otra cuestión, Alonso Acosta, en ningún momento este conversatorio que hemos tenido es significante de que él parte, simplemente que ha cambiado de barco. O sea, dejó un barco chiquito y ahora va a un barco grande, y en ese nos vamos a incorporar todos, porque es el barco que nos lleva hacia la ruta correcta, bajo la sombrilla de lo que él menciona, el marxismo-leninismo, porque un revolucionario que se considere como tal y desconoce la ciencia es como considerarse que es guiado por un ciego. Y si es guiado por un ciego, ustedes conocen la respuesta. Pues bien, Alonso Acosta no es más que un faro en la distancia, que nomás tenemos que hacer es seguir esa luz que nos va a permitir alcanzar nuestros objetivos. A continuación, Alonso, quiero darle la palabra a nuestro coordinador general del Frente Intercontinental del FMLN, el estimado Félix Grande. Adelante, Félix. Gracias, camarada. Julio, tomar los zapatos de Alonso Acosta no es fácil, no será fácil, pero es un orgullo el saber que hay un hombre que tiene ese talento y que continuará dando ese talento al mundo, no solamente al pueblo salvadoreño, porque sabemos que su trabajo va más allá de El Salvador. Un agradecimiento, Alonso, de parte del Frente Intercontinental del FMLN, por todo el mundo, por todos los compañeros de los colectivos. Sabemos de tu entrega, sabemos de tu posición clara, revolucionaria, democrática y socialista para las luchas del pueblo salvadoreño, para las luchas del pueblo, del proletariado internacional, de la clase obrera, que es necesario seguir adelante. Alonso, mis respetos y el saludo de todos los compañeros para ti. Quisiera yo, antes de dejarte ir, anunciar que nace un nuevo programa aquí en el Frente Intercontinental. Con esto cerramos el internacionalismo proletario, con este honor que nos da Alonso Acosta con estar con nosotros, compartiendo su pensamiento, sus ideas, su historia y sus proyecciones. Quiero decir que Alonso Acosta es el creador del internacionalismo proletario desde su concepto, pero que fue ejecutado por Mari Carmen Guevara, quien lo asumió como propio, y este programa llegó a muchos rincones del globo terráqueo y a una inmensa cantidad de organizaciones por el mundo. Y de igual manera, el compañero Julio Realajeño dedicó su tiempo para escudriñar, para estudiar cada tema que logramos presentar en este proyecto. Por lo tanto, aquí cerramos el internacionalismo proletario y nace un nuevo programa al cual invito a la compañera Mari Carmen a que nos dé esa noticia. Adelante, camarada. Bueno, realmente darle las gracias al compañero Alonso, porque si no hubiera sido por él, yo jamás hubiera estado en una cámara enfrente hablando en público en un programa como este. Ha sido un privilegio haberle conocido, haber compartido con ustedes, el que usted nos enseñó, que nos guió y decía no le tenga miedo, que vamos a hacerlo bien. No perfecto, pero lo hemos hecho y lo hemos logrado. Desde que comenzamos no fallamos a ningún programa, los programas estuvieron ahí, gracias al apoyo de Alonso y de Félix y de Julio, pues las cosas nos salieron bastante bien, digo yo, pero gracias
Gracias, compañeros. Tenemos que continuar los caminos y los caminos siempre se dividen en diferentes veredas. Ahora vamos a encontrarnos con El Salvador en la mira. Empezamos con ese nuevo programa el próximo miércoles, donde trataremos de estar con las comunidades del Salvador, pero no solo con las comunidades del Salvador, porque El Salvador en la mira. Van a haber comunidades de otros países que también las vamos a integrar a nuestro programa. Va a ser un programa realmente más dirigido para El Salvador y estar enfocados en la situación de lo que está pasando en El Salvador, pues nuestro país en este momento está sufriendo mucho con un gobierno que a las clases más pobres, no me gusta hablar de clases, pero a la población más pobre, la ha atacado más y la ha atacado en lo más importante de la vida, la comida, la educación. A los niños los han dejado abandonados, así es que nosotros tenemos que darle un nuevo rumbo a este programa y será El Salvador en la mira. Gracias, compañeros, por este programa que realmente, Alonso, recuerdo el primer día que lo conocí, dije, no, él está pensando que puedo hacer algo con esto, pero bueno, voy a tratar y lo tratamos y lo logramos. Muchas gracias. Julio. Gracias, Mari Carmen. Antes de despedirnos de este programa, quiero ser bien enfático. Antes de despedirnos de este programa, porque Alonso Acosta sigue con nosotros, nos gustaría que enviara un mensaje a toda nuestra militancia, así como también a todas aquellas personas que nos ven, comentan y comparten nuestros programas. Adelante, Alonso. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Mari Carmen, Félix. Bueno, no deja de sentir cierta melancolía uno cuando cierra capítulos, por supuesto, y escuchar que como el programa del internacionalismo proletario también cierra. Bueno, por supuesto de que da cierta melancolía, ¿no es cierto? Así como cuando el programa que yo tenía de la utopía revolucionaria también yo anuncié un poco que iba a hacer cambios. Igual otro programa que yo abracé con muchísimo entusiasmo fue Liberándonos en Comunión, porque todos llevan una visión implícita. El internacionalismo proletario es la misión histórica de los pueblos. La utopía revolucionaria es el sueño abrazado por los pueblos. Y Liberándonos en Comunión es el compromiso de que nadie libera a nadie y nadie se libera solo. Nos liberamos en comunión. Tenemos que despojarnos del opresor dentro del oprimido para poder encontrarnos como pueblo oprimido e ir construyendo poder popular. O sea, porque ese es el sueño. Ese es lo que Marx nos iluminaba, de que era la fórmula política, la forma política al fin descubierta, el poder popular. O sea, todo el poder para el pueblo. Así que yo sí invitaría, bueno, felicito este nuevo programa de Sabor en la Mira. Espero de que también de alguna manera visibilice las luchas de rumbo al poder popular. Y como dice Julio, no es que yo me retire, no, o sea, yo simplemente he cedido este espacio para que otros compañeros mucho más capacitados puedan llevarlo adelante y yo dedicar un poco de tiempo, porque como decía Séneca, la brevedad de la vida también se impone y nosotros tenemos que también ser objetivos en eso. O sea, nosotros ya estamos en edades que en cualquier momento tendremos que dejar este espacio y este tiempo y quizás deambular por el espacio en la eternidad, pero antes de eso hay que dejar también una huella y eso es lo que me propongo, de dejar un poco impreso algunas ideas, como decía el compañero Julio, que tienen que ver con esa convicción o esa formación que de alguna manera se ha ido adquiriendo a fuerza de fuego, o sea, porque, digamos, la forja es a fuerza de fuego,
Y ha sido así. Así que decirles, para los que de alguna manera quizás estén preguntando por qué no tengo banderas del FMLN atrás, decirles que no estoy en casa, estoy a 1000 kilómetros de mi casa, al norte, porque estoy cumpliendo una misión laboral, y esa es la razón por la que no tengo banderas. Estoy vestido también como normalmente me he visto en mis labores, así que no tiene nada que ver con que estoy dejando una trinchera para asumir otra, sino que es el momento que me ha tocado vivir. Pero yo quiero sí agradecerles muchísimo y felicitarlos, desearles muchísima suerte y nos seguiremos encontrando, como dice el compañero Julio. No es la última, por supuesto que no es la última batalla de ideas, sino que seguiremos encontrándonos en el camino. Les deseo muchísima suerte a ustedes que están asumiendo las comunicaciones del Frente Intercontinental del FMLN y a todo nuestro pueblo que está asumiendo también una batalla organizacional rumbo a construir poder popular, porque esa es la forma política al fin descubierta para poder emanciparse y poder liberarnos. Así que muchísimas gracias y suerte a todos y todas. Gracias a Alonso por habernos permitido ilustrarnos, por habernos informado y no olvidar que tenemos un compromiso, una tarea, buscar en los medios posibles, porque yo también lo voy a hacer, porque no he tenido esa dicha, de buscar el libro que se titula El despertar de un volcán humano, escrito por Alonso Acosta. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Julio, y creo que vamos a cerrar con los últimos mensajes que me gustaría que Félix los leyera. Y gracias por todo. Bueno, gracias, Mari Carmen. Sí, a todos ustedes que se han conectado, aquellos que se han conectado recientemente, estuvimos conversando con nuestro fundador del Frente Intercontinental, Alonso Acosta, coordinador general, y ahora ya en otras batallas y en otras visiones del mundo que vendrán a sumarse al proyecto histórico de lucha de los pueblos. Gracias, amigos, por estar ahí. Gracias a todos ustedes. Gracias, Mario Cabrera, por estar ahí conectado. A Juan Francisco Martínez. Juan Francisco Martínez dice, Alonso Acosta, gracias por compartir esa rica historia real de la memoria viva de El Salvador. Un abrazo revolucionario, compa, desde las bases organizadas en Criptes, Progreso, Suchitoto. Mario Cabrera, saludos. Juanita Martínez, saludos. Juanita Martínez dice, saludos fraternos, compañero Alonso. Atilio JP, la lucha continúa, camaradas. Si hay alguien que se me queda, por favor, disculpe, o si no, retómenlo. Gracias a todos. Adelante. Bueno, gracias a todos. Gracias, Alonso. Vamos a continuar trabajando y vamos a empezar a leer sus libros y espero que ahí cuente un poco de lo que es el Frente Intercontinental en sus libros, porque es algo que es una memoria que tiene que quedar también escrita. Gracias a los compañeros Julio y Félix por haber conducido este programa y nos vemos la próxima semana. El Salvador en la mira. Buenas noches. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación. Por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.
mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.